personal del señor Villalba, que bien fiel a su ejercicio del periodismo, ha recabado documentos que permanecerán en la historia Muy en bien, el día de ayer. Contento, Julián, contento y aliviado sobre muy todo. bien, muy bien. Bueno, para algún despistado, el señor Ordóñez, analista internacional de Fundamental, bueno, finalmente, ayer oficialmente, es licenciado en Relaciones Así es. Internacionales, así que una alegría también para toda la comunidad de Fundamental. No podríamos decir seguir sumando profesionales, porque todos hacen un trabajo muy profesional, principalmente usted, el señor Miguel Gómez, con el análisis, porque no es solo Ujú. brindar información, sino también analizar qué pasa, qué pasó y qué pasará. ¿Y qué puede pasar? Exactamente. Exactamente, así que muy, muy bien. Es un ejercicio que nos gusta, que venimos Ajá. haciendo hace tiempo. Hacía rato que faltaba esto y así que lo hemos conseguido luego de bastante tiempo de tratar y no lograrlo. Hemos encontrado la forma, nos han ayudado a encontrar la forma en realidad. Y bueno, y aquí estamos para informar ahora con el título de licenciado. Se agradece sus palabras amables, Villalba, como Muy siempre, bien. son apreciadas. Muy bien. Bueno, ¿qué tiene para nosotros en esta jornada? Vamos a hablar de un país que no hablamos jamás y realmente nunca hablamos de este país en los años que llevamos hablando, que es Nepal, un país que está enclavado en el Himalaya entre India y China, un país que no tiene aparentemente ningún tipo de problemas y cuando uno ve las imágenes de las pasadas 48 horas, uno se da cuenta que estaba muy aproblemado, muy lleno de conflictos, en particular por las protestas juveniles en contra de la corrupción económica y de la prohibición de redes sociales que a esta hora del día ha llevado a contar más de 30 muertos y 1000 heridos en una avalancha que se originó precisamente en el corte de las redes sociales por parte del gobierno del ahora renunciante primer ministro K.P. Sharma Oli, un veterano político nepalí en una situación de muy estrecha en términos de participación política en cuanto a élite, desde el retorno, desde la conformación de la democracia hace 10 años, solo 3 primeros ministros habían rotado prácticamente, uno de ellos era el renunciante K.P. Sharma Oli. Hasta 2016 Nepal había sido una monarquía, esta monarquía también fue destronada en base a manifestaciones populares, o sea que parece haber una tradición de movimientos sociales a falta de una democracia partidaria que los analistas dicen que todavía se encuentra en formación. Este es el primer punto. El segundo punto son las imágenes de los llamados Nepo Babies Ujú. en Nepal, digámoslo así, un despliegue de poder y riqueza en redes sociales que ha indignado a una población que tiene el 20% de desempleo, 20% de desempleo juvenil. Y esto ha incendiado los ánimos y ha llevado a las imágenes como las que hemos visto el día de ayer. Han quemado a la esposa de un funcionario, han perseguido, desnudado y tirado a un río al ministro de Finanzas, Ujú. a la esposa del canciller y un ex primer ministro le han dado golpes de puño y le han pateado en el suelo. Y todo esto ante el papel del ejército que primero reprimió y más tarde tomó una actitud más bien prescindente, ¿no? Esto es un tema a prestar atención con respecto a la transición de gobierno. Pero lo cierto del caso es que Nepal se encuentra pasando horas bastante convulsas, hay todavía un toque de queda, el ejército y sobre todo algunas personalidades políticas como el alcalde de Capital, el alcalde de la capital, Katmandú, un asiduo usuario de redes sociales, han llamado a la calma, ha llamado a la generación Z, este es el movimiento que encabeza la rebelión, ha llamado al movimiento Generación Z a liderar el país previa disolución del actual gobierno. O sea, hay
no solo un desafío a toda la clase dirigente nepalí, sino a una recomposición del gobierno y y al llamado a la conformación de un nuevo primer ministro que ya está y que todavía no está nombrado, pero que probablemente sea Susila Karki, la jefa de la Corte Suprema. Como podemos ver, recomposición política, rebelión en las calles, incendio de edificios oficiales, todo esto es lo que está contextualizando un nuevo estado de cosas en la enclavada en el Himalaya República de Nepal. Las imágenes que pudimos observar y muchas otras que seguramente no llegan, obviamente por todas estas restricciones que estamos hablando, son imágenes muy, pero muy horrorosas. Emilio, lo del ministro caminando por el río, bueno, todas estas situaciones que se están observando, hace mucho tiempo, ¿no? No se observaba de tanta crueldad. ¿Cómo se llega a este momento? ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué tal situación? En primer lugar, lo que venimos, en primer lugar dos cuestiones. La primera, una política bastante concentrada en pocos partidos, a pesar del surgimiento, o por lo menos de la llegada al poder del Partido Comunista Unificado. Los maoístas han sido una fuerza preponderante en Nepal desde el surgimiento de la democracia, y en este sentido parece no haberse sustraído de la dinámica que parece dominar en Nepal en este último tiempo. O sea que en primer lugar, hablar de una política de élite muy concentrada, y como hemos visto al principio, no hay una apertura política real, y esto también ha sido una variable para pensar las protestas. Segundo, la cuestión económica, ¿no? La cuestión económica siempre es importante, siempre hay que prestarle atención, y en este sentido tenemos algunos números, ¿no? Hay un 12,6% de desempleo en Nepal, un país que vive de remesas. Esta situación la hemos vivido y la hemos comentado muchas veces, sobre todo en los países centroamericanos, pero el nivel de pobreza de Nepal supera a los países centroamericanos. Tenemos la cifra de 11 mil millones de dólares de remesas enviadas por trabajadores del extranjero, que representan un 26% de un reducido PBI, y una situación económica que obliga a una extendida migración. 741.000 personas abandonaron el país el año pasado, particularmente para trabajar en construcción o en agricultura, Uh en -huh. Malasia y preponderantemente en la India. Y sí, por supuesto, la corrupción política, que es el centro de las protestas, es el catalizador de una situación que se viene dando desde hace 10 años y ha generado las protestas tan cruentas que hemos visto. Hay que decir que hemos visto imágenes violentas desde hace no mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el levantamiento social en la isla de Sri Lanka, al sur de la India, en 2022. Pensemos también un evento similar en Bangladesh en 2023. Todo en la inmediata periferia de la potencia regional preponderante del Índico, que es la India, ¿no? Y ambos movimientos han terminado con sus respectivos gobiernos y con importantes familias políticas. Esto también es un elemento en común a tener en cuenta, lo que nos habla también de un estado de cosas allí en la zona de influencia inmediata de la India. Por esto, Narendra Modi, el primer ministro, ha llamado a la moderación y a la calma. Presta atención a estos movimientos, no tanto porque su gobierno esté en peligro real, sino porque su zona de influencia está de alguna manera siendo cuestionada en términos políticos, por fuerzas internas, obviamente, y en este sentido
prestar atención para el gobierno indio a la cuestión política en su inmediato contexto, porque India también tiene aspiraciones de gran potencia y, como bien sabemos, una gran potencia requiere su área de influencia inmediata, calma y en paz. Así que un poco este es el contexto que ha llevado a una situación que está todavía en curso en negociaciones para el cargo del primer ministro y la disolución del Parlamento y, por supuesto, la conformación de un nuevo gobierno. ¿Hubo algún tipo de intervención de expresiones a nivel internacional? ¿Por dónde estaría la salida a este conflicto allí en Nepal? Todavía no hay una expresión inmediata, por ejemplo, de Estados Unidos, solamente o de Reino Unido, países que han tenido una obvia influencia política y Ujú. regional en el último caso, por su estatus de metrópoli colonial en los tiempos en el cual la India era un dominio británico. Todavía no hay una visión clara de la situación por parte de las grandes potencias. Hay que pensar en este sentido en tres voces, en Estados Unidos obviamente, pero sobre todo en India y en China, que también tiene una política hacia el Himalaya bastante activa, habida cuenta primero de su alianza con Pakistán y sus referendos territoriales solucionados con Pakistán y todavía vigentes con India en el Himalaya. Pero sobre todo pensar en la India como un interlocutor a la hora de articular políticamente cuestiones en Nepal y sobre todo tal vez algún tipo de ayuda en cuanto a la mediación política, ¿no? Y por supuesto prestar atención a lo que pueda suceder con algunas voces en China. En este momento, como no hay claridad en la situación, se llama a la moderación y solamente Narendra Modi, como vecino inmediato, ha hecho esto, prestando atención a mantener, como decíamos antes, la armonía política en su área de influencia inmediata. Por lo pronto, se espera la formación de un gobierno. Muy probablemente lo que se está esperando es justamente esto, las negociaciones, la autorización, en realidad, el visto bueno del ejército. En esto habíamos avanzado al principio, un ejército que al principio reprimió con fuerza las manifestaciones juveniles y luego se volvió un actor prescindente ante los hechos de violencia, muy probablemente para constituirse como un elemento de negociación a futuro. Y esto también es lo que ha ocurrido tanto en Sri Lanka como en Bangladesh, tratando de constituirse como un elemento de poder y negociación en medio de un clima de disolución política y sin partidos políticos que puedan capitalizar el descontento, ¿no? Entonces me parece que hay una situación de esperar y ver, tanto para las grandes potencias o las potencias que puedan llegar a tener alguna influencia en Nepal, pero sobre todo para la India, en función de prestar atención a dónde se dirigen las negociaciones políticas y qué destino tendrá el nombramiento de la presidenta de la Corte Suprema como eventual primera ministra, a la espera del visto bueno de las Fuerzas Armadas. Emilio, como siempre, muchísimas gracias. Antes de despedirme, hoy es 11 de septiembre, un día muy importante, ¿no? Para toda la comunidad internacional y analistas internacionales. ¿Usted cómo vive estas fechas y si recuerda qué estuvo haciendo aquel 11 de septiembre? En el año 1973, el golpe de Estado de Eso. Augusto Pinochet, yo era un bebé de 3 meses prácticamente. Malamente podré recordarlo. Pero el 11 de septiembre de 2001, yo me acuerdo, había empezado hace meses en mi actual trabajo, y estaba en el edificio Labardén, en calle Mendoza y Sarmiento, en el segundo piso, creo que era ahí donde trabajábamos, si mal no recuerdo, y teníamos un televisor al costado así colgado, y justo ahí vimos la explosión de los aviones en las Torres Gemelas y nadie entendía muy bien qué era lo que estaba sucediendo, obviamente, pero sí, recuerdo que una situación de shock, llamado desde mi casa,
pidiendo, no sé si explicaciones, pero diciendo, fíjate lo que está pasando allí en Nueva York con las Torres Gemelas. Así que sí, me acuerdo, Ujú. estaba en mi trabajo y me acuerdo mirar el televisor de costado y ver las Torres Gemelas demoliéndose. Eso me acuerdo claramente y sí, son momentos históricos en Claro. los cuales uno, como suele decirse, siempre recuerda dónde estaba y qué estaba pensando cuando los hechos pasaban. Emilio, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un abrazo grande para ustedes. Muchísimas gracias por las felicitaciones y el acompañamiento en los años precedentes y el día de ayer. Y como siempre, la vida continúa y el análisis internacional también continúa en Muy bien. AM1330. Esperemos poder seguir haciendo esto mucho tiempo más. Un abrazo grande para todos y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo grande. Pasaba el licenciado Emilio Ordóñez, analista internacional de